Bueno, un saludo a todos, para empezar. Acá. Bueno, el caso clínico este es un trauma de hace un mes aproximadamente. Bien. Es un paciente masculino de 26 años que estaba en la cárcel. Él recibe una herida de arma blanca en el tórax. ¿Sí? El traslado desde el penal hasta el hospital fue más o menos en media hora. ¿Sí? Para la evaluación del paciente del shock room, vemos que la A tenía una vía la cual era permeable con yugulares planas, tenía una buena entrada aérea bilateral, una frecuencia respiratoria de 16 y saturaba 98% aire ambiente. Los pulsos periféricos estaban conservados, estaba normotenso y con una frecuencia cardíaca normal de 86, lo que da un índice de shock de 0,78. El Glasgow era de 15 en 15, las pupilas eran isocóricas y reactivas. Y en esta imagen lo que podemos ver es que tenía una herida cortopunzante en el séptimo espacio intercostal derecho, en la línea medio clavicular, ¿sí? La cual se explora en el momento y impresionaba que ingresaba. ¿Sí? Hacemos un parate acá. Dale, sí, sí. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿O qué estudio pediría? ¿O qué Bueno, conducta tomaría? a ver, residentes, ¿qué opinan? Estamos por los residentes. ¿Qué estudios le pedirían a este paciente? No sean Si tímidos, alguien me arranquen. liga ahí. Está la doctora Escolarici por ahí también, ¿no? ¿Chilén? La mandaste presa. Pobre Sí, Selene. la mandé presa. Bueno, a ver, ¿algún cirujano quiere opinar? ¿Qué estudios empezamos con este paciente? Un ecofaz, ¿no, Fernando? Ahí va, le pedías un FAS. Sí, Bien. sí, el primer estudio ahí como gesto diagnóstico, ahí un ecofaz para tener una mejor evaluación ahí de la situación como está, ¿no? Y ya la podemos hacer extendido a toras y ver si tiene neumotoras también. También. Hola, Bien, Selene, te escuchamos. hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Estaba leyendo un poco las características. Es en la región tóraco-abdominal derecha. Si el paciente está estable, por lo que veo no desatura, yo le haría un IFASI en una primera instancia y una ecopleura. Y eventualmente después yo creo que este paciente ameritaría una tomografía para evaluar bien el hígado y eso. Bueno, muy bien. Bien, ¿Alguna otra bueno. opinión? Si no hay más opiniones, seguimos, Agustín. Sí, hola Fer, Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, todo depende de la capacidad que tengas. Si no tenés una placa de tórax, también es. Le dije Si no que quería tenés radiografía de toras, ¿no? el ecógrafo disponible, la radiografía inicial es la sistemática más básica. Claro, claro. Bien. Bueno, Es básico lo que dice Néstor, ¿no? O sea, placa de tórax, si no tenés ecofaz en uno de los hospitales donde trabajo y trabajamos con Sebastián, no tenemos un ecógrafo en la puerta, o sea que o vamos a la ecografía y pedimos en diferido una ecografía común y corriente, abdominal, o eventualmente si uno cuenta con el tomógrafo de entrada. Bien, bien, bien. Bueno, Agustín. Vimos. En ese momento, esa es una imagen de aproximadamente el sitio de la herida, ¿sí? ¿Te colgaste Y, de la cialítica para sacar esa foto? che, no me pasen, ¿no? Un segundo. Vamos un segundito que se tiró el PowerPoint. Ahí está. Bueno, en ese momento se realiza un ecofaz, el cual generaba dudas, ¿sí? En cuanto al abdomen, el tórax, el tórax estaba sano. Por lo tanto, se decide una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Bien. Acá vemos las imágenes en las cuales se ve el tórax bien.
Ya acá observamos líquido libre, bien, líquido libre, y en esta imagen fundamental se ve que además del líquido libre hay una lesión hepática con fuga, bien. Entonces, para recabar los datos, el tórax estaba sano, pero en el abdomen teníamos líquido libre y fuga de contraste, blush. Agustín, Sí. quería saber si se podía ver el video. No, no pude grabarlo. Bueno, perfecto, bien interesante. Y acá te vas a detener y nos vas a preguntar qué haría usted ahora, ¿no? Exacto. ¿Algún otro corte coronal tenés? No. Acá el doctor Daniel Sánchez te pregunta, Agustín, por el chat, ¿cómo está la hemodinamia del paciente? En este momento, estable. En este momento. Bien. Normotenso. Bueno, se escuchan opiniones. ¿Qué harían ustedes ahora? Bien interesante, muy interesante el caso, Agustín, ¿eh? Acá te preguntan por el chat si está la posibilidad de realizar angiografía. Y la verdad que no. Bien. Bueno, acá caemos siempre, a ver si ustedes están de acuerdo, con el tema de los recursos y dónde estamos. Porque si tú estás en un centro en el que tenés angiógrafo, es probable que muchos de nosotros estemos de acuerdo que este paciente con una fuga presumiblemente arterial sería un candidato para ir al angiógrafo. Pero es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros hospitales, que el acceso a la angiografía no es una cosa de todos los días y mucho menos de manera inmediata. Entonces ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Con una fuga vascular sin posibilidad de angiografía. Fernando, perdón, quería hacer un comentario. Sí, Guillermo. Sí, en nuestro hospital hay, digamos, básicamente hay una suite de hemodinamia que se utiliza sobre todo para procedimientos relacionados con pacientes coronarios, pero realmente trabaja con horarios muy, muy acotados. No tiene realmente utilidad práctica para la emergencia, porque el tema es ese, ¿no es cierto? No solamente tener el medio disponible, el especialista, el instrumental, el material, sino también la disponibilidad. Si uno tiene un paciente que está sangrando activamente y piensa en la posibilidad de una embolización, tiene que ser algo realmente inmediato. Y en un lugar, aparte, la suite no solamente preparada para hacer la embolización, sino tener elementos de reanimación, que son pacientes que a veces requieren un aporte de líquido en ese momento, algún procedimiento adicional. Creo que son muy pocos los lugares, bueno, justamente a eso se refieren con los quirófanos híbridos, ¿no? O con las salas híbridas, son muy pocos los lugares donde pueden darse el lujo de hacer una embolización de emergencia al mismo tiempo que el paciente está siendo reanimado. No, por supuesto que no es nuestro caso. Tenemos muy contadas embolizaciones hechas en el pasado y fueron para pacientes que estaban muy estabilizados dentro de su compensación, de su normalidad, y se los pudo llevar a una embolización de riñón, hubo una de vaso, un par de hígado, pero casos realmente muy seleccionados fueron. Lamentablemente no es la regla que uno pueda disponer en la emergencia. Exactamente. En el mismo sentido, el doctor Fushimi estaba expresando en el chat que depende del sitio donde uno está. Yo tuve la oportunidad en Ribeirão Preto, en Brasil, ver Ribeirão Preto es una ciudad no muy grande, tiene 800.000 habitantes y tiene 2 centros, uno público y uno privado, que ofician de centros de trauma. Son chicos, no reciben una enorme cantidad de pacientes, pero tienen al lado del área de reanimación de la emergencia, tienen el angiógrafo. Entonces, claro, los algoritmos cambian todo, los flujogramas de asistencia cambian todo, porque el paciente pasa directamente al angiógrafo. Tiene el tomógrafo al lado y el angiógrafo al lado. Entonces eso cambia realmente la forma de actuación. Acá el doctor Caviglia preguntaba a Pablo si se pudo identificar fase arterial y fase venosa de la fuga. Vale, te pregunta por el chat. Sí, bueno, por lo general las tomografías en trauma, en la guardia, por lo general solamente se hacen con tiempo arterial y, bueno, el tiempo es arterial. Quedó claro que eso no fue arterial, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Se puede hacer el tiempo arterial, venoso, portal, se puede hacer todo, pero en los casos de trauma, donde ya vemos líquido libre y ya se tomó una conducta, nos fuimos directo. Bien. No tenemos angiógrafo, no tenemos posibilidad de angioembolización. ¿Alguien no lo llevaría a sala de operaciones a este paciente? ¿Alguien no lo operaría? Perdón, ¿el líquido libre es líquido libre general o es esto que se ve acá nomás?
se veía peripático y perisplénico Ah, ok. en ese momento. Yo creo que este enfermo, si esto es una fuga arterial y esto es el líquido que estamos viendo, posiblemente su situación hemodinámica va a cambiar a corto plazo. En lo personal pienso que hay que llevarlos a las operaciones. No sé qué opina el resto de la gente. Acá, sí, por el chat creo que todo el mundo está inclinándose por la parotomía, cirugía. Bien, seguimos adelante, Agustín. Bien. Perdón, Alfredo. Sí, Guillermo. A mí lo que me llamó la No, que es atención... un pequeño comentario. Sí, coincido con todo lo que ustedes dicen. Sin duda hay un claro blush, una extravasación, pero un detalle importante también, que esa extravasación está en el seno de una laceración, ¿no es cierto? Y esa laceración está en comunicación con la cavidad peritoneal. Ese es un detalle al que siempre buscamos, porque una cosa de pronto es una imagen esférica, el interior del hígado o del vaso, en un órgano cerrado, que puede ser un pseudoaneurisma, y esos son los casos pequeños que hemos tenido y que les decía que pueden ir a una embolización un poco más diferida. Pero son casos muy seleccionados donde, digamos, hay una extravasación, pero está contenida dentro del órgano. Cuando hay una laceración, como en este caso, y el líquido se está volcando directamente desde el blush a la cavidad, por supuesto que es un sangrado activo. Perfecto, exacto. Estamos todos de acuerdo. Adelante, Agustín. Bien. A mí quizás lo que me llamó la atención es la diferencia la diferencia que había entre la eco y la TAC, en la cual se ve bastante líquido libre. ¿Cuánto tiempo me dio entre el FAST y la TAC? 10 minutos como mucho. Porque a veces el tiempo es fundamental, ¿no? El gasto que tengas. Exacto. Bueno, ponemos. Bueno, conducta, ya tomamos. En este momento lo que se decide es hacer una laparotomía. Bien, se encuentra como primer hallazgo un hemoperitoneo de 1 litro y se encuentra fundamentalmente una lesión de 2 centímetros de longitud por 2 centímetros de profundidad, aproximadamente en el segmento 8. Bien, y un sangrado activo de la lesión en los músculos. Bien. En el intraoperatorio, el laboratorio que teníamos del paciente ya tenía un hematocrito de 18 con una hemoglobina de 5,8, un glóbulos blancos de 11,7 y una gasometría en la cual se marcaba una franca acidosis láctica. En ese momento, intraoperatorio, lo que teníamos era un paciente que estaba en mal estado general, supuestamente, hemodinámicamente inestable, con altos requerimientos de inotrópicos, y ante la constante frase de que se iba a parar. Bien. Lo que se hizo en la cirugía fue, primero se empezó con una incisión cifopúbica aproximadamente, en la cual... Te detengo un poquito, Agustín. ¿Para qué hice el resto? Doctor Eskenazi, Eduardo. Sí, quería antes de esto, me parece que es importante hablar, si estamos hablando de 1 litro de sangre en el abdomen, nada más, bien, que el paciente esté en un estado de hemodinámica normal y ya le pusieron inotrópicos, hay que parar un poquito y ver qué pasó en la atención inicial. Esto es básicamente falla del manejo inicial y de reposición de líquidos inmediato, de control, de ver qué pasó con la diuresis. Creo que acá nos tenemos que tener un poco, porque 1 litro de sangre no pone así al paciente. Es raro. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, pero a mí me llama la atención una cosa, que diga 1 litro de sangre y tiene 5,8 de hemoglobina. Por eso, es rarísimo, 18 hematocrito, inestable, ya con inotrópicos. ¿Inotrópicos cuánto lleva de tiempo desde el evento hasta ahora? Y llegó, entre que llegó al hospital media hora, y hasta que llegó al quirófano otra media hora más. Claro. No lleva más de 2 horas. 2 horas es reposición solo de líquidos y sangre. No hay que usar inotrópicos. Entonces ahí me parece que hay que hacer mucho hincapié para que vean la gente más joven de lo importante que es la atención inicial. Porque ahora sí estamos en problema y lo que hay que hacer es completamente diferente con un paciente que está en una hemodinamia bien, que lo hicimos bien y que tal vez se soluciona con poca cosa. Ahora. Doctora Potes, Andrea, adelante.
Hola, buenos días. Hola, Andrea. Hay algo que por ahí a veces no nos ponemos de acuerdo con la gente de anestesia. Los anestesistas de nuestro hospital son rápidos para la colocación de inotrópicos. Depende obviamente de con quién anestesista estemos, pero suele pasarnos eso, suele pasarnos que ante un paciente que está con algún signo de pérdida de pérdida de sangre, con alguna alteración hemodinámica, se van directamente al inotrópico. Eso tiene que ver en parte con la formación que tienen y en parte con que realmente conseguir sangre en el hospital lleva su tiempo prolongado, ya hemos hablado de esto en algún otro Zoom. Entonces creo que en parte tiene que ver con eso, el hecho de que esté con inotrópicos y con esos parámetros que ustedes están viendo. Y la segunda cosa que les quería decir es, recuerden que este paciente vino de la cárcel. De hecho, como perlita, nos llega suturado. Lo había suturado el compañero de celda. O sea, seguramente había perdido sangre en el lugar del hecho, de la cual no tenemos referencia. Claro, la pérdida en la escena. Claro. Exacto. Bien. Bueno, acá se nos ponen un conjunto de opciones para seguir adelante. O en realidad esto fue lo que se hizo, Agustín. Bueno, sigo. Sí, adelante. Bien, como te decía, incisión mediana superior umbilical, bien, con el detalle de la extensión, ¿sí? Bien, lo primero que se realizó fue la maniobra hemostática, ¿sí? Clampear el pedículo, realizar una rafia de hígado con epiplón, ¿sí? Colocar una sonda Foley, y como el paciente estaba con esta inestabilidad hemodinámica, se decide el packing. Lo que les trajimos acá fue un par de fotos, en la cual se pueden observar bien cómo se realiza el clampeo aórtico, bien, la maniobra de compresión de lo que es el pedículo, bien, la extensión hacia transversa, lo que genera un buen campo para poder operar, bien. En esta imagen lo que quería mostrar era la disposición, el cirujano a la derecha y el primer ayudante, el cual se dedica a lo que es el pedículo, el segundo ayudante que le queda más cómodo ir a plantear la aorta, y el tercer ayudante que se dedica a extender esa incisión para poder ver bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo mientras pasamos las fotos? El clampeo de la aorta es un clampeo manual, por lo que veo. Manual, sí. Manual. Bueno, entonces lo que se decide es hacer el packing. Hay un detalle importante que la extensión de la incisión, para hacer el packing se debe, lo que se debe hacer siempre es hacer un cierre, ¿sí? Eso le da más contención al packing. Les hago una pregunta. ¿Ustedes Sí. valoraron en algún momento la posibilidad de colocar un balón inflado adentro de la lesión como medida hemostática? El tema es que con el punto cesó. Ajá. Hay que poner Guille. Sí, perdón, Fernando. Sí, en algún momento se pensó en la posibilidad de colocar una sonda Foley y un balón de Sestaken, pero era una herida estrecha, no era como la herida de arma de fuego que de pronto deja una cavitación o atraviesa todo el hígado, sino que esta era una herida más bien estrecha, profunda, pero estrecha, y me pareció que de pronto, bueno, inflar el balón allí dentro podríamos llegar a provocar algún tipo de agravar el daño. Entonces, lo que se hizo fue hacer la sutura. Era un sitio bastante difícil, muy posterior en el hígado, un paciente corpulento, y por eso fue la ampliación, la transversa paraumbilical que ustedes ven allí. Y el tercer ayudante
que no es habitual que de pronto haya 4 operadores, ¿no? en una cirugía de trauma, pero el tercer ayudante es importante en estos casos porque es el que reclina el reborde costal y permite justamente que haya un mayor espacio en esa zona, aparte de la sección de los ligamentos, el triangular derecho y el falciforme, para poder suturar en esa zona donde había un sangrado arterial activo. Lo de colocar el epiplón podría haberse obviado. Muchas veces esto es algo por ahí, no está basado en la evidencia científica, no, pero es algo de la experiencia. Muchas veces cuando estoy operando con un residente y va a suturar el hígado, que de pronto no ha hecho muchas suturas del hígado, en una zona difícil de acceder, prefiero colocar un poco de epiplón allí, porque a veces el residente, obviamente por un tema de falta de experiencia, ¿no? Puede cizallar al bajar la ligadura, el hígado, y de pronto, bueno, no puede pasar cualquiera, por supuesto. Entonces el epiplón, en cierta forma, hace un efecto ahí protector del parénquima. Más que hemostático, es para proteger al parénquima de cizallarlo con la sutura. Con eso el sangrado se detuvo, pero el paciente continuaba con hipotensión, muchos requerimientos inotrópicos, signo de coagulopatía, con sangrado en APA, y por eso fue que se decidió complementar con el packing. Y finalmente ese detalle que mencionaba Agustín, al decidir dejar el abdomen abierto, igualmente cerrar la incisión, porque eso le da más contención, más presión sobre el packing. Una pregunta, Guille, Julio Trochansky o Agustín, cualquiera de los dos. Sí. Pero hasta creo que ya lo contestaste igual, porque por lo que vos comentás, la maniobra para detener el sangrado fue efectiva, o sea, el sangrado arterial. Y la definición de colocar el packing era porque había un sangrado en APA donde, a nivel de la superficie hepática. No, yo creo que la decisión del packing fue por si esa sutura fallaba. Y además porque el paciente estaba mal. Sí, perdón. Acá está con un problema con el audio. No me queda claro la indicación del packing. O sea, del packing hepático. Había signos de coagulopatía en todo el campo, en la sección de los ligamentos que nosotros habíamos hecho, y nos pareció que era un paciente que tenía posibilidades de resangrar, aunque el sangrado grosero arterial había sido controlado, nos pareció que había posibilidades de un resangrado, y bueno, lo que uno no quiere justamente es que el paciente después tenga que ser sometido a una reoperación no planeada, ¿no? Lo cual tiene mucha mortalidad, y preferimos asegurarlo en ese momento, justamente con la colocaking de los packing. Dice, sí, Eduardo, adelante. Pero, o entendí mal al principio, ¿de dónde pensás que fue el mayor sangrado? ¿Del hígado o de la pared? Tenía los dos componentes. El sangrado de la pared también parecía que era arterial. Yo pensé que podía ser una intercostal a ese nivel. De hecho, cuando uno introducía el dedo en la pared, no se metía en la cavidad pleural. En la tomografía no se veía que hubiese hemonemotórax. Estuvimos a punto de colocar un drenaje pleural, pero introduciendo el dedo vimos que el trayecto era parietal, y decidimos, bueno, en aras de hacerlo lo más sencillo posible, inflar esa Foley que están viendo ahí en la imagen y traccionar hacia afuera, con lo cual el sangrado se detuvo. Era un poco incómodo para colocar puntos, a pesar de que habíamos hecho una ampliación, porque el sitio era bastante alto y el ángulo era difícil para colocar puntos allí, por eso decidimos la Foley. Y yo creo que los dos sangrados fueron arteriales, pero obviamente creo que el más importante había sido el del hígado. Después, por supuesto, se le sumó en la pared. Pregunta. En la pared, lo más probable es que sea la intercostal, es muy fácil hacer una pequeña incisión, ampliar esa herida y le tomás las dos intercostales. Nada, eso es otro aporte mínimo. Acá el doctor Agustín Cuevas por el chat pregunta, ¿y colocar un surgicelo espongostán en la herida y luego suturar arriba? Se pensó también para esto, pero no lo usamos. Pregunta, ¿alguien en la sala tiene experiencia con la colocación de hemostáticos tipo FlowSeal, CoSeal? Capaz que los compañeros de Colombia o Chile. Yo tengo experiencia en los puntos hemostáticos. Solamente. Nosotros en un chancho de la TLS, después de que terminaron las pruebas, nos dedicamos, porque nos habían traído los de Johnson, y nada, lo probamos solo una vez en una lesión que le provocamos, y tiene alguna opción, anda algo bien.
hay que tener paciencia, hay que dejarlo esperar unos minutos y aparentemente soluciona, pero no más que eso, mi experiencia. Bien, muy bien. Gracias. Seguimos, Agustín. Bueno, para ir finalizando, esta es una foto del paciente en terapia intensiva, con el packing funcionando. El paciente continúa con buena evolución, se hacen múltiples transfusiones de glóbulos rojos, finalizando con un laboratorio al tercer día, un hematocrito de 37, hemoglobina 12,6, bien, y un equilibrio ácido-base bueno. Descienden los inotrópicos paulatinamente y es recuperado a las 36 horas. ¿Sí? En la recuperación se hace el retiro de packing y cierre anatómico. ¿Sí? ¿Alguien hubiese hecho algo especial en la cirugía? Para la parte nutricional, ¿dejaron ya resuelto alguna sonda colocada en nasojejunal o algo para la reposición nutricional del enfermo? Estaba con parenteral y con nasogástrico. Pregunta, ¿y ustedes, digo, nosotros personalmente acá nos inclinamos mucho por la nutrición enteral y lo más temprana posible en cuanto el paciente esté tetado de los vasopresores? Pensamos que puede ser iniciar la nutrición enteral con todas las ventajas que tiene desde el punto de vista atrófico, inmunológico, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Entonces, pensamos que en el momento que decidimos el cierre de la laparostomía, es el momento también de resolver el tema de la nutrición. Entonces, de primera elección tratamos de dejar colocada una sonda, o nasogástrica si no tiene retención, o nasojejunal si la podemos ya pasar, y tener resuelto ese tema para poder alimentarlo por vía enteral lo más tempranamente posible. Me gustaría conocer Daniel Sánchez levantó la mano. Dale, Daniel. Sí, muy bueno el caso, Agustín. La verdad que está bueno. Che. Una pregunta, me perdí porque justo, bueno, me llamaron por teléfono. La incisión lateral que hicieron, ¿con qué motivo no veían bien solo con la mediana supra-infra? ¿No tenían buen control de la zona? Exacto. La lesión que tenía era bastante posterior. ¿Sí? Entonces, para poder visualizar bien, se decidió esa extensión transversa. ¿Le facilitó mucho el campo o sí, no sí. mucha ventaja? Sí. La verdad que hacer esa extensión fue positivo. Dale. Gracias, Agustín. Doctor Sebastián Fraga. Sebastián Fraga pide la palabra. Sí, buen día para todos. Fernando, no, quería hablar sobre la incisión, ya que lo trajeron a colación. Esta incisión es fantástica para exponer todo el hígado. De hecho, esta incisión es la que utilizan de rutina el equipo de trasplantes de hígado en el Uruguay. Es decir, acá en el Uruguay los trasplantes de hígado no se hacen por boca de horno, se hacen por esta incisión. Y yo he visto algunos, y realmente la exposición que tienen es fantástica. Parece que el hígado les queda afuera. Así que para las heridas que sean posteriores del hígado, obviamente es una herida que lleva un poco más de tiempo de hacer, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que exponer la cara posterior del hígado, los segmentos más superiores, como el 8, donde estaba la herida esta, es una herida fantástica, es una incisión fantástica. No hay que tenerle miedo. Perfecto. Está en la sala el doctor Julio Aba, de Grenoble, que tiene gran experiencia en cirugía hepática. Doctor Aba, bienvenido. ¿Quiere hacer algún aporte? Hola, lo agarré empezado el caso, pero estoy de acuerdo en todo lo que dijeron, estuvo muy bien solucionado. Yo, con la incisión subcostal derecha, estoy de acuerdo con lo que dijo el colega al último. Nosotros lo usamos para el trasplante y no la dudamos cuando tenemos trauma hepático muy grave, que no tenemos exposición, la hacemos también. Claro, para acceder al 8, sobre todo, que está atrás, ¿no? Sí, el 7 y el 8 que son bien posteriores. Y para mí estuvo muy bien solucionado, con un punto, un poco de compresión, y en este contexto de damage control, hacer un packing me parece que una muy buena solución para no operarlo por sangrado después. Perfecto. Gracias. Fernando, perdón, ¿querés un comentario? Sí, Guillermo.
Adelante, adelante. Sí, que es un comentario relacionado con este tipo de incisión que nosotros la hemos utilizado varias veces, pero siempre para trauma penetrante, en aquellas circunstancias en las cuales, uno va a ir a buscar el sitio del sangrado, va a ser una hemostasia definitiva. En el caso del trauma cerrado, donde muchas veces las lesiones son más anfractuosas, son múltiples, o puede haber una lesión incluso de vena cava retropática o venoso, uno trata de no movilizar el hígado, trata de manejarse justamente restaurando la anatomía, y colocando packings, sobre todo desde abajo hacia arriba, ¿no? Esta incisión que estamos viendo acá es muy buena para movilizar el hígado, pero lo de la movilización del hígado a veces es una trampa para el cirujano. Hay que ver a quién se la hacemos y a quién no. En un traumatismo cerrado con una lesión posterior, con posible componente de cava y de suprahepáticas, una movilización excesiva puede aumentar la lesión y, bueno, ha pasado que el paciente termina de exsanguinarse y muere en ese momento. Exacto. Entonces, creo que para el traumatismo penetrante es una buena opción, mientras que para el traumatismo cerrado hay que tener cuidado justamente con esas movilizaciones. Estaría bueno aprovechar la presencia, por supuesto, de Julio. Ellos tienen muchísima experiencia, sobre todo con trauma cerrado, ¿no? Por los accidentes deportivos en los Alpes, que han manejado durante muchísimo tiempo, hemos aprendido muchísimo de ellos, para una reflexión al respecto de esa diferencia entre traumatismo penetrante y cerrado, Julio. Doctor Julio Aba. Creo que salió momentáneamente. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Pablo, una adelante. duda que me quedó. Porque al principio yo estoy de guardia justo y me perdí un poco. Lo que dijo Guillermo Barilaro, en este paciente, la embolización que vino estable, que le hicieron la tomografía, por lo que le entendí, capaz que quería preguntar, pero no me quedó claro, la embolización no tiene lugar, así No había posibilidad, no había posibilidad material, no había angiógrafo disponible. Ah, está, por eso, porque me quedó la Se duda discutió al si principio la eso, presencia Pablo. de la fuga, si la presencia de la fuga ya es un elemento que uno contraindica la embolización, eso es lo que me había quedado la duda, pero no. Es por un teniendo problema la de... mano se puede plantear. Claro, por problema de disponibilidad fue. Teniendo la mano se puede plantear la embolización, no me había quedado claro. Gracias. Bueno, Agustín, seguimos adelante. Dale, vamos. Bueno, el paciente con este cierre tuvo una buena evolución de la parte quirúrgica, si bien intercurrió con una neumonía asociada al ventilador, pudo cumplir tratamiento antibiótico, se estuvo al 10º día, pasó al piso general el día 20 y a los 5 días se dio el alta hospitalaria y trasladado al centro de rehabilitación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy lindo el caso. Te felicito, Agustín. Les agradezco porque es un caso muy interesante yo para discutir cosas interesantes en el manejo tanto de lo que es estrictamente lo vascular como las diferencias que marcaba Guillermo, que comparto plenamente entre el trauma cerrado y el trauma penetrante del hígado para el manejo de este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que bueno. Una vez más se cumple la máxima de lo que compartimos con los abogados. A ver. Abogados y cirujanos contribuimos a salvar delincuentes. Y bueno, pero nosotros no somos jueces. ¿Qué vamos a hacer? No. Muy bueno el caso. Bueno, Fabricio, podés empezar a compartir pantalla cuando quieras. Buen día para todos. Bueno, mi nombre es Fabricio Girardi, yo soy residente de cirugía del Hospital de Clínicas. Y bueno, vamos a presentar un caso clínico de un paciente que tuvimos en la guardia hace 2 meses. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 25 años,
con antecedentes de policonsumo, consumidor de No se ve cocaína. tu pantalla. Fabricio, no sé. Oye, pará. No se veía tu pantalla. Esa es la primera. ¿Este es el primer slide? Sí, yo veo la presentación, Fernando. Ahora sí. Dale. Sí, ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Perdón. Bien. Bueno, como comentaba, este es un paciente de 25 años, de sexo masculino, como antecedentes personales a destacar es consumo, consumía cocaína, pasta base, marihuana, alcohol, que como antecedentes personales también tenía una laparotomía exploradora hace 7 años por una herida de arma blanca en abdomen, que en esa oportunidad se pesquisó una lesión de colon transverso que requirió la confección de una colostomía en caño de escopeta a nivel de flanco izquierdo, como vemos en la imagen abajo a la derecha. Este paciente ingresó 1 hora luego de ser agredido en vía pública con una lesión de herida de arma de fuego en tronco, un orificio de entrada a nivel de región lumbar derecha y orificio de salida a nivel de hipocondrio derecho, como vemos en las imágenes que están señalizadas con las flechas en color amarillo. A la llegada, el paciente estaba lúcido, ventilaba bien ambos campos pulmonares, estaba hemodinámicamente normal, con un glauco de 14. Durante el traslado prehospitalario, lo que se le hizo fue analgesia con ketoprofeno y se inició una reposición con suero fisiológico, más o menos aproximadamente 300 cc. De la valoración primaria, cuando nosotros recibimos al paciente, el paciente tenía una vía aérea permeable, hablaba espontáneamente. Del ABC, el B, en realidad estaba un médico, no desaturaba el aire, presentaba más presente bilateral, no impresionaba elementos de ocupación pleural traumática, no tenía incurgitación yugular, no tenía desvío traqueal, pensando en elementos de hipertensión endotorácica. Tampoco presentaba enfisema subcutáneo perilesional sobre las heridas de arma de fuego que presentaba. El paciente al ingreso siempre estuvo hemodinámicamente estable, con una presión arterial al ingreso de 110/90, con una frecuencia cardíaca de 88, un pulso lleno. Del FAST, al inicio por los puntos explorados en abdomen fue negativo, con un índice de shock de 0,8. Presentaba un Glasgow de 14, se encontraba verborrágico, movilizaba los 4 miembros, tenía las pupilas simétricas. Del E, lo que habíamos comentado previamente, se pesquisó las heridas de arma de fuego, con el orificio de entrada a nivel lumbosacra derecha, más lumbar que sacra, y un orificio de salida a nivel de hipocondrio derecho, a nivel de línea axilar anterior, en 8º o 9º espacio intercostal. Del examen abdominal, no presentaba elementos de irritación peritoneal, no tenía visceración. Lo que sí destacaba de la evaluación inicial fue que a la colocación de la sonda vesical vino hematuria, vimos orinas hemáticas. Y bueno, lo que queríamos, para entrar en discusión, si ustedes toman contacto con este paciente, ¿qué conducta tomaría? Y bueno, ponemos algunas opciones. Si iría directamente a la laparoscopía o la laparotomía exploradora, solicitaría una radiografía de tórax combinada con radiografía de abdomen, o si de contar en el centro y tiene la posibilidad, se solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Doctor Daniel Sánchez. No, una pregunta, Fabricio. ¿Se veía ahí en la foto que el paciente tenía un tubo de tórax colocado del lado derecho, puede ser? ¿O vi mal, che? Es verdad. Las fotos en verdad fueron tomadas en sala, no fueron del ingreso en emergencia. Perdón, Fabricio. Está bien. Bueno, acá en el chat todos te contestan, todo el mundo está de acuerdo en pedir tomografía computada. Perfecto. Fue lo que nosotros hicimos y ahora le voy a pasar a mostrar las imágenes de la tomografía.
¿Se visualiza la imagen? Sí. Perfecto. A nivel de tórax, con el cursor aquí se puede visualizar el hemotórax. A nivel de mi tórax derecho, sobre todo, una burbuja de aire. A nivel de la séptima costilla de la parrilla costal presentaba fractura y una laceración hepática a nivel segmento 6 y laceración del polo inferior del riñón derecho sin elementos de fuga de contraste. No presentaba neumoperitoneo, no presentaba líquido libre peritoneal. Y algo que es muy importante por la topografía de la lesión, creo que nosotros discutimos con los imaginólogos, era si por la cercanía podría llegar a haber tenido lesión o contacto del ángulo cólico derecho. Nos analizamos en conjunto con el equipo de imagenología y bueno, como había comentado previamente, este paciente había tenido una laparotomía exploradora hace 7 años, donde se le había constatado una lesión del colon transverso que requirió la movilización de todo el colon derecho y la confección de una colostomía en caño de escopeta a nivel del flanco izquierdo, que requirió la resección del segmento devitalizado de colon transverso. Por este motivo, imagenológicamente no... Fabricio, te interrumpo un segundo. Acá en el chat te están preguntando si no había fuga de contraste, que parecía haber en una de las imágenes. Bueno, en realidad nosotros lo vimos con el equipo de imagenología. Vuelvo a repetir la tomografía para que se pueda visualizar. No se informó como fuga de contraste. No se informaba fuga de contraste en la imagen. Porque en uno de los cortes que mostraste parecía. Sí, bueno, fue una de las cosas que nosotros discutimos mucho con ellos, que también nos impresionó, pero realmente en la fase portal y descripción no contrataron fuga de contraste. Bien. O sea que se descartó la fuga de contraste activa. No tenía un blush arterial. No lo tenía. Bien. Siempre el paciente hemodinámicamente estable. Bueno, nos vas a preguntar ahora conducta a seguir, ¿no? Te veo venir. Exacto. Sí, exactamente. ¿Qué harían ustedes con esa tomografía? Y con ese paciente. Con las lesiones halladas. Sobre todo con el paciente. Con el paciente, exactamente. Acá te pregunta el doctor Sánchez por el chat si tenías gasometría, resultado de gasometría. No, en ese momento gasometría no teníamos. Teníamos un hemograma con una hemoglobina al ingreso de 13, pero no, gasometría venosa no, ni arterial. Andrea, ¿querés ampliar este concepto? Básicamente, en principio yo le haría un tratamiento no operatorio porque es un paciente que está hemodinámicamente normal y estable. No pareció haber una gran cantidad de líquido intraabdominal. En la tomografía, si bien tuve problemas para verla porque tiene como un delay, la verdad es que me pareció que no había gran cantidad de líquido, no hay extravasación de fuga de contraste. Entonces yo iniciaría con un TNO y después, bueno, la posibilidad de interrumpir el TNO siempre existe, obviamente. Bien, en el chat están coincidiendo contigo. El doctor Cuevas, el doctor Pilarelli, todos están hablando de manejo no operatorio. Y Guillermo también está diciendo lo mismo. Si la TAC no deja dudas en el colon, tratamiento no operatorio, hepato renal. Una pregunta, Fernando. Sí, Pablo. Lo del colon, con respecto a eso, la tomografía, ¿qué sensibilidad tiene la tomografía precoz para detectar lesiones de vísceras huecas? Porque el problema de la tomografía era ese, que las lesiones te las pueden pasar desapercibidas, las lesiones de colon y de delgado. Sí. Por eso, sí, esa si no es la tenés, duda que a mí me genera.
Nos jugamos a ver burbujas, neumoperitoneo y fugas. Si no se ven, bueno, con una clínica acorde del enfermo podríamos embarcarnos igual en un tratamiento no operatorio que, como dijo Andrea, siempre se puede volver atrás, ¿no? Claro, pero eso, el que no te ven en forma inmediata no quiere decir que no la tenga la lesión, ¿no? No. La tomografía, Por digo. eso tenés que vigilarlo al paciente. Sí, el tema es que uno puede, hoy con la tomografía puede hacer la trayectografía y haciendo el trayecto, esto parecería ser solo a nivel bien hepático, está fuera de lo que es víscera hueca, aparentemente, por la trayectoria que hizo. Exacto. Bueno, adelante, Fabricio. Perfecto. Bueno, con los hallazgos tomográficos de hemoneumotórax leves en hemitórax derecho, con el hallazgo también de laceración hepática, sobre todo en todo el espesor del segmento 6 hepático, pero sin fuga de contraste activa, que asociada además laceración renal del polo inferior del riñón derecho, pero siempre con el paciente hemodinámicamente normal, normotenso, sin taquicardia. Nuestra conducta fue colocar un drenaje pleural por el hallazgo del hemoneumotórax, conectado al sistema sellado bajo agua, donde corroboramos que oscilaba y barbotaba, y en ese momento drenó escaso contenido hemático menor a 100 cc. Y además, ¿cómo, perdón? Nada, un chiste que quedó medio caído, digo, el drenaje. Sí, el drenaje. Sí. Y bueno, por las lesiones de los órganos macizos intraabdominales, optamos por el manejo no operatorio y control estrecho del paciente. Aquí vemos una radiografía de control posterior a la colocación del tubo de tórax, que lo que destaca es que está borrado el ángulo costo-diafragmático derecho, que coincide con el hemotórax que se veía a nivel de la tomografía. Y bueno, este paciente evolucionó muy bien, siempre estuvo sin dolor abdominal durante el ingreso en sala, siempre se mantuvo hemodinámicamente normal, nunca agregó elementos de síndrome funcional anémico, ni tampoco de síndrome pigmentario, pensando en eventuales complicaciones por la lesión hepática. Mantuvo la diuresis conservada y fue aclarando día a día, se mejoró la hematuria francamente, y siempre se mantuvo apirétrico. Los niveles de hemoglobina siempre se mantuvieron constantes en el rango de 12, 12,7, siempre sin leucocitosis. Y bueno, destacó la curva de funcional del hemograma hepático, del hepatograma, las transaminasas ligeramente aumentadas en el rango de 55, 60 para TGO y TGP, que fueron en descenso. El paciente realmente evolucionó muy bien, se le retiró el tubo de tórax previa al alta, y bueno, realmente se controló, ahora actualmente sigue en control en policlínica. Una pregunta. Sí, Julio, adelante. Excelentemente manejado, obviamente, y tal cual lo había dicho también Andrea, en cuanto a la probabilidad de poder hacer el manejo. Mi pregunta va a lo siguiente, no por deformación de la especialidad. Yo a estos pacientes, si los veo después en la evolución, igual les voy a ir a reparar el diafragma en algún momento, sistemáticamente, no importa que sea derecha. Quería saber cuál era la conducta que tenían ustedes, los que están acá, si lo refieren para la reparación. Hay una discusión respecto a lo que es la reparación diafragmática traumática derecha o izquierda. La experiencia nuestra que tenemos en el servicio nuestro, que es de referencia para cirugía de tórax, es ver hemos visto unos cuantos ascensos hepáticos torácicos a través de la brecha diafragmática que queda postraumática. En lesiones de origen pulso cortante, Julio. Sí. Cualquiera, en las de fuego, sobre todo, que generan más destrucción. No tanto en las heridas pulsantes, digamos. Bien. O sea que sería indicación.
las de Sí. fuego nosotros no vimos. Sí vi más en trauma cerrado. Que Y trauma tiene cerrado sí, también. Sí, que Pollo. tiene obvio. una rotura mucho más amplia o alguna Claro. herida de arma blanca, pero realmente del derecho, del lado derecho no. Acá se podría agregar, como tenemos el protocolo, pasa que este paciente era más complejo porque tenía la lesión, pero si iba a ser TNO, cuando le colocamos el tubo de tórax, que es lo que estamos promulgando, no cuesta nada meterle el endoscopio y ver cómo está todo. Limpias la cavidad y de paso ves el agujerito y le pones un punto. Claro, por toracoscopía. De Por acuerdo, toracoscopía. estoy de acuerdo. Ahí está. Andrea. Exacto. Andrea. Bueno, yo por un lado les voy a contestar a los dos. Ten Nosotros cuidado. No, te voy a contestar algo lindo. En principio, en el hospital, en nuestro protocolo, sí exploramos o sí le hacemos una laparoscopía a las heridas izquierdas. Normalmente no a las derechas, pero sí a las izquierdas, y más que nada con heridas de arma blanca. La verdad es que sí hay un protocolo de que les hacemos la laparoscopía o toracoscopía, depende de quién esté de guardia. Obviamente a veces esto, por el volumen de trabajo, a veces queda un poco relegada, pero existe un protocolo que dice de explorar todas las izquierdas. Y en cuanto a lo que dijo el Pollo, la verdad es que hemos tomado escuela del Pollo y ya hemos hecho en algún caso la laparoscopía por el mismo orificio por el cual colocamos el tubo de tórax para aspirar secreciones, etc. Todavía no hemos suturado el diafragma por ahí, pero Pollo, ya estás haciendo escuela y ya hemos hecho la laparoscopía por el mismo orificio de poner el tubo y hemos aspirado las secreciones. Bien. Toracoscopía. Lo metés por el tórax. Pollo, no le dijiste, ahí va, Pollo. Andrea, toracoscopía. Sí. No nos sacan el trabajo. Toracoscopía. Exacto. Él enseña y nosotros aprendemos. Está bien. O sea que podríamos tomar de este Ateneo que este paciente, aún en diferido, tendría una indicación de una toracoscopía para una rafia diafragmática. ¿Sí? No, eso es lo discutible, pero si uno en el inicio puede, como dice el Pollo, hacerlo, ya se lo solucionás y le evitás cualquier evolución. A veces, muchas veces, el hemotórax a veces persiste incluso porque aspira, por la presión negativa, Sí, obviamente, la pleural aspira el sangrado que viene del hígado. Entonces, claro. a veces genera una persistencia del hemotórax y a veces terminan algunos con hemotórax retenidos por justamente esa comunicación que permanece entre la Claro. cavidad abdominal y la como pleural. o como tuvimos a veces, salida de bilis por el Exacto. drenaje torácico. Bien, Sí, sí. exacto. Una imagen Sí. preciosa, ¿no? Te sale la bilis. Igual por para el drenaje pulmón, tórax. claro, para el Exacto. pulmón es horrible, obviamente. Exacto. Perfecto. Perdón, Fernando, ¿querés un comentario? ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante, Guillermo. Bueno, excelente caso, muy interesante por la posibilidad de hacer un tratamiento no operatorio a pesar de que haya una lesión de hígado, a veces asociada a la riñón. Nosotros tenemos una serie muy pequeña, alrededor de 10 casos, así como este, y la verdad que los resultados han sido muy buenos, pero acá hay 2 o 3 puntos interesantes, ¿no?, para discutir. El primero de ellos es que la tomografía es clave, tiene que ser una tomografía muy buena resolución, el contraste endovenoso hecho muy bien, no solamente para ver si hay algún sangrado del hígado, que si nosotros no tenemos embolización, como el caso anterior, tenemos que operarlo, sino además para definir bien lo que se llama el signo del sendero, ¿no? Lo que decía hoy Eduardo, la trayectografía, porque si uno ve que el trayecto es periférico, pasó lejos de la vesícula y del colon, uno ya se queda más tranquilo. Pero hemos tenido un par de casos que nos dejó dudas, sobre todo con el fondo de la vesícula, y en ese caso creo que la laparoscopía es una buena herramienta. Uno ingresa, puede terminar de descartar una lesión de vesícula o del ángulo hepático del colon, el duodeno está un poco más lejos, pero bueno, en ese caso uno ya se queda tranquilo y por supuesto que ese momento sí puede ser una buena ocasión para suturar el diafragma en caso de que esté lesionado, ¿no? Si no es porque hemos hecho una laparoscopía ante esa duda, después no hemos hecho en diferido una reparación de una herida diafragmática. Pero bueno, es una serie muy pequeña. Yo estoy seguro de que si de pronto uno tuviese una mayor cantidad de casos, podrían aparecer más complicaciones o hallazgos distintos. Y quería contarle de 2 pacientes que a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, que entraron en un protocolo de tratamiento no operatorio
y anduvieron bien en lo hemodinámico, no hubo lesiones desapercibidas, pero empezaron a desarrollar fiebre, vómitos, una mala condición general, y a ambos le hicimos, bueno, se repitió la tomografía donde por suerte no había una lesión desapercibida, y lo que se sospechó es que podía haber infección de los coágulos, y a los dos le hicimos la laparoscopía, y lo que encontramos fue que había coágulos y posiblemente mezclados con algo de bilis, es lo que nosotros pensamos que pudo pasar, eran coágulos grises, se hizo un buen lavado, esto fue 3 o 4 días después, y se dejaron colocados drenajes y los pacientes anduvieron bien. Es hecho anecdótico, ¿no? Por supuesto son solo 2 casos, pero bueno, son distintos ejemplos de cómo uno se maneja en forma bastante dinámica, ¿no? Porque, como decía Andrea, uno arranca con el TNO, pero tiene que estar atento a complicaciones que pueden requerir una laparoscopía, un percutáneo, a veces puede haber una fístula broncopleural, y ahí sí que, bueno, hay que trabajar con el cirujano de tórax para un abordaje toracoscópico. Son pacientes muy interesantes por lo que puede ocurrir después, ¿no? Así que, bueno, excelente haber traído este tema y cómo lo manejaron. Muchas gracias, Guillermo, muy buenos tus aportes. Bueno, Fabricio, estás cerrando, ¿no? Sí, sin más, bueno, después para finalizar quería comentar simplemente un resumen de 3 artículos que son interesantes de analizar, que bueno, lo que promueven desde 1980 en adelante es la tendencia del manejo no operatorio selectivo, sobre todo en aquellas heridas, esos traumas penetrantes de abdomen por herida de arma de fuego, siempre y cuando obviamente el paciente esté hemodinámicamente estable, sin elementos de irritación peritoneal, que no haya fuga de contraste en la tomografía, obviamente, porque eso ya requeriría eventualmente tratamiento con angioembolización. Y bueno, realmente la tendencia actualmente es siempre que el paciente lo permita, en este tipo de lesiones, si se puede plantear inicialmente el manejo no operatorio, se ha visto que disminuye también la tasa de laparotomías no terapéuticas, que acarrean también sus comorbilidades. Bueno, simplemente a modo de resumen, no quería comentar, tampoco expresar mucho más. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Muy buena tu presentación. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Un comentario. Perdón. No, dale, Pablo. No, solo una duda, la tomografía, porque siempre la tomografía de contraste, no solo intravenoso, ¿no? Vía oral y rectal también, ¿no? En este caso, por ejemplo, el contraste por enema sería importante para descartar una fuga colónica. Bueno, viste que nosotros no lo hacemos eso sistemáticamente. Sí, en el protocolo del grupo de metríades, para el manejo no operatorio selectivo de las heridas de proyectil de arma de fuego, le incluían triple contraste. Pero como decía Guillermo, la calidad de la tomografía es fundamental. Si bien acá las imágenes no lo reflejaban bien, el hospital tiene un tomógrafo de 64 hileras que realmente permite reconstrucciones 3D, permite trayectografía, permite, uno se queda bastante tranquilo si tiene la posibilidad de ver y de analizar las imágenes junto con los imagenólogos. Yo creo que la calidad de la imagen de la tomografía es esencial, me suscribo a las palabras de Guillermo, para poder tomar definiciones de manera medianamente seguras en este tipo de pacientes. E incluso tal vez entonces obviar indicaciones que protocolos que se hicieron, no se olviden ustedes, hace ya más de una década atrás, ¿no? O sea, estamos hablando de otra calidad de imágenes, en el momento cuando se protocolizaban el triple contraste. Nosotros en el hospital no lo hacemos de manera sistemática, el triple contraste. No sé si ustedes le colocan contraste intrarrectal y oral de forma sistemática. Pero Fernando, capaz que en las heridas justamente que son a nivel de esos sectores en particular se podría implementar en la solicitud. Si te quedan dudas, sí. Si te quedan dudas, sí. Pero acá el trayecto parecía no quedar ninguna duda, ¿no? Estaba lejos del ángulo derecho del colon. Sí, claro, pero de inicio, si vos te estás pensando en adoptar un manejo no operatorio en una herida penetrante por arma de fuego y vas a hacerle la tomografía, capaz que ya de inicio poder, y por la localización y la topografía, ya antes de pedirla. Lo hubieses pedido de forma, sí, claro, te entiendo. Claro. Andrea, vos te habías pedido la palabra. No, para
Para decir esto de que o para reafirmar esto de que el TNO es un tratamiento que uno puede iniciar y lo puede interrumpir, porque cuando hablamos a veces de falla del tratamiento no operatorio, es como que suena a la miércoles, indiqué mal un tratamiento, es como algo que hicimos mal. Y en realidad no lo hacemos mal, en realidad es un tratamiento que se indica y se puede interrumpir como cualquier otro tratamiento. Obviamente no vamos a indicar un TNO en un paciente que tiene una extravasación de sangre arterial en la tomografía, pero cuando se indica bien como cualquier otro tratamiento, tener presente que siempre tenemos la posibilidad de interrumpirlos y cambiar el rumbo, porque a veces la palabra falla nos suena raro en la cabeza. Entonces, nada, como para remarcar esto, para no tener miedo en indicarlo o no sentirnos mal cuando tenemos que dar la vuelta y empezar y operarlo. Claro, claro. Claro. Bueno. Fernando, es medio como cuando hacemos la conversión, cuando estamos operando por cirugía laparoscópica y tenemos que hacer la conversión. Digo, claro, no es un fracaso, es una indicación. No, claro. lo podemos tomar como un fracaso terapéutico. Acá es lo mismo, uno hace el TNO hasta donde dé para aguantar, pero si hay que operar. Te quedaste sin voz, Álvaro. Se te silenció. Se te silenció, pero igual pudimos escuchar el concepto y compartido totalmente. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no es así, bueno, no resta más que agradecerles por habernos acompañado. Ha sido un gusto participar de un nuevo Ateneo y bueno, nos estaremos viendo el sábado próximo. Al sábado. Chao, chao a todos. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos los dos casos. Gracias a todos. Buenísimo.